noches, nos encontramos acá para ver la primera parte de la clase asincrónica del día jueves. El tema que vamos a tratar en esta clase son las redes de las computadoras. En la introducción que se va a dar es una introducción muy simple, debido a que nos estamos alfabetizando en saber qué es una red de computadoras, cuáles son los tipos que pueden existir, cómo se conectan estas computadoras y cómo se pueden comunicar entre sí. También vamos a ver en la segunda parte qué es lo que es la tasa de transferencia para poder transmitir la información que está convertida en ceros y unos, y cómo los elementos a través de cables, fibra óptica, de medios inalámbricos como el Wi-Fi, nos permiten comunicarnos y transmitir esta información. Entonces, vamos a dar los objetivos de la clase a continuación. Bueno, esta temática está abordada en el eje número 4, con lo cual ya vamos avanzando un poquito más, y los objetivos que vamos a proponernos obtener con esta parte número 1 son los siguientes. Poder discernir en qué consiste una red de computadoras, para lo cual vamos a ver el concepto de computadoras. También vamos a poder ver cómo se conectan físicamente las computadoras y cómo vamos a tipificar esas diferentes redes. Es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Bueno, nos vamos a apoyar en este material que está muy lindo y muy bien explicado, donde vamos a introducirnos primero el concepto de redes de computadoras. Y bueno, nosotros permanentemente estamos utilizando uno de los medios, que es Internet, que se puede decir que es la red de computadoras más grande del mundo. Pero para poder entender cómo funciona Internet, tenemos que comprender cómo se construye una red. Entonces, el primer concepto que tenemos que quedar en claro que una red de computadoras vendría a ser un grupo de dispositivos de cómputo que están conectados entre sí para que se permita mandar y recibir datos. Entonces, un dispositivo de cómputo uno siempre lo asocia a una computadora, pero no es solamente una computadora. Hoy en día existen muchos otros dispositivos en los cuales se pueden ejecutar distintos tipos de programas, como un teléfono común, un teléfono inteligente, un sensor o una tablet. Un poquito vimos al comienzo de las primeras ejes que, por ejemplo, existen sensores para la domótica en el hogar. Si bien no lo tenemos implementado porque son altos costos, puede trabajarse cada uno de los sensores para la temperatura, para la iluminación, y esos sensores están comunicados a una red, y desde mi trabajo, si yo no puedo estar en casa, puedo empezar a activarlos o no. Entonces, para ello vamos a ver cuál sería el concepto más simple de red. Si yo tuviera dos computadoras en casa y quisiera unirlas a través de cada una de las CPU, yo podría unir dos computadoras físicamente a través de una conexión. Por ejemplo, acá se ve este dispositivo conectado con este segundo a través de un cable, en este caso, ¿no es cierto? Eso que se conecta entre sí ya sería una simple red. Pero no solamente basta con preocuparse en cómo conectarlas físicamente a estos dos dispositivos, sino también la manera en que se van a comunicar, es decir, la forma en cómo van a enviarse datos sobre esa conexión física, para que puedan entender el mismo idioma. ¿Qué pasaría si le agregamos un dispositivo más? Ya no solamente voy a tener un diálogo entre mi vecino, sino que voy a tener uno más. Entonces es importante saber cuando un paquete de datos se envía a uno o a otro. Entonces, para poder trabajar con más de uno, dos o tres dispositivos, vamos a tener que tener en cuenta lo que se llama un esquema de direccionamiento, es decir, poder ubicar a cada uno de los componentes de mi red. Nosotros acá vamos a ver simplemente conceptos muy generales, porque después, si tuvieran una materia de redes, ahí tendrían que ver cuáles son los protocolos del IPv4, el IPv6, cómo se direcciona, cómo se hace subredes con las codificaciones, pero nosotros en esta materia no lo vamos a ver. Entonces, ¿qué pasaría si le agregamos 6 dispositivos más? Entonces hay muchas otras maneras
de conectar a estos dispositivos y surge lo siguiente. Entonces fíjense que acá la manera de conectar son estos rectangulitos cuadraditos celeste, representan las computadoras o los dispositivos de cómputo, y lo que está marcado en verde es la forma de conectar. En función de cómo se conectan mayores dispositivos se aumenta el nivel de complejidad, pero físicamente se conectan a través de distintas maneras, que lo que surge son lo que le llamamos distintas topologías, la forma. Fíjense que en la primera fila tenemos la topología que se llama de anillo, por la forma en que tiene. La segunda, que tenemos acá, la forma de conexión, es una topología tipo malla. Fíjense que están entrelazadas varias veces entre sí. Esta otra topología se llama estrella, por la forma en que tiene. Esta otra que tenemos acá es la topología tipo VAS, que es la más común en los gabinetes. Y esta otra es la topología tipo árbol, que empieza un nodo, este nodo tiene un hijo, este hijo tiene otros hijos, y así sucesivamente hasta terminar en hoja. Entonces, esta es la manera en que físicamente se conectan las computadoras, formando distintos tipos de redes conectadas físicamente de manera diferente. Y eso es lo que se llama topología. Y cada topología tiene sus ventajas y sus desventajas. Nosotros acá no vamos a ver directamente, porque eso ya es cuando ustedes ya se tienen que poner a hacer una práctica física de cómo conectar las computadoras, y no es nuestra tarea. Entonces, ¿cómo va a viajar un fragmento de datos de una computadora a otra, o a través de estas redes, o cuando hay más redes? ¿Cuál es el camino que va a tomar? Y si hay varias posibles rutas, ¿cómo va a saber cuál es el mejor camino? Entonces, a medida que las redes se van haciendo más complejas, hay que tener en cuenta una estrategia para saber cómo mandar esos paquetes, y es muy importante, porque no es lo mismo hacer una parada entre 2 o 3 computadoras que hacer una parada entre cientos y cientos de computadoras. Bueno, a partir de ahí surge la tipificación de redes que queremos justamente aprender en esta clase, ¿sí? Entonces, una de las tipificaciones que tenemos es, por ejemplo, esta, la red de área local, que la denominamos LAN, por las siglas en inglés. Y este tipo de red corresponde a una red que puede cubrir un lugar relativamente pequeño, como por ejemplo una casa o una escuela. Acá vemos el dibujo de una pequeña LAN, donde tengo varios dispositivos conectados entre sí, computadoras, una CPU, una tablet, una notebook, y que tiene una topología de VAS, como vimos arriba en el dibujo, y que están conectados por un cable Ethernet. Acá quisiera detenerme un poquito, si bien lo vamos a ver un poquito más adelante, pero ¿qué es un cable Ethernet? Fíjense que un cable Ethernet pasa a ser un estándar de redes de área local, o sea, se utiliza en este tipo de redes. Por las siglas en español, bueno, no importa, digamos, cuál es el que recuerden el nombre, pero se denomina acceso múltiple con escucha de portadores y detección de colisiones, un nombre bastante complejo. Y el nombre que toma es un concepto físico del éter. Acá, en la siguiente, podemos ver una conexión Ethernet, que en realidad es un cable que está conectado a una ficha que recibe una configuración que comúnmente se realiza una vez, se conecta automáticamente a estos equipos. Y en la configuración de la red Wi-Fi se debe colocar una clave para acceder. Esto es para que exista mayor seguridad en la conexión de las redes. Vamos a ver a continuación, cuando veamos cada uno de los elementos físicos que nos permiten conectar las redes, como el cable categoría 5, la fibra óptica, el medio Wi-Fi, vamos a ir viendo cada uno de ellos y vamos a ver las fichas que conectan Ethernet, a muy grandes rasgos, por supuesto. Entonces, volviendo a la idea del concepto del área local, este tipo de red es una red que cubre un área muy limitada y muy pequeña, más allá de la topología que tenga internamente. Después pasaríamos a clasificar otro tipo de red, que es la red llamada WAN, que se la denomina red de área ancha. Este tipo de red lo que abarca, si vemos un poquito más abajo la figura, es un área mucho más grande, un área geográfica bastante más importante, y que está compuesta a su vez por varias LAN. Fíjense en el dibujo, acá se muestra, este mapa es de Australia, y se muestra que existe una red WAN, donde acá existen distintas LAN, con distintas topologías, o sea, la manera en que se pueden comunicar. Y generalmente, como es imposible tener una red tan amplia, conectando tantas a su vez redes, generalmente se trabajan con
las telecomunicaciones de diferentes compañías, porque ninguna empresa es dueña de toda la infraestructura en general. Acá es una WAN que cubre el país de Australia y conecta 3 LAN con conexiones de larga distancia. Después acá comenta una red que se denomina red de centro de datos, que es una red que necesita tener intercambio muy rápido y que no tenga retraso, y esta red también es utilizada por algunas compañías. Entonces ahí nos vamos a tener un poquito para hacer algunas preguntitas de revisión y decir, fíjense, si nosotros analizamos Internet basado en estas descripciones que hemos visto acá, ¿qué tipo de red sería Internet? ¿Qué les parece? ¿Será una red que no necesita intercambiarse con poco retraso? ¿Será una LAN o será una WAN? Bueno, nos tomamos un tiempo, cada uno de ustedes lo ve, lo analiza, meditamos lo que hemos estado viendo y yo voy a elegir que es una WAN. Nos dice que es correcto y vamos a ver por qué. Si bien yo he dado la explicación, pero vamos a formalizarla a partir de acá. Fíjense que la Internet se considera una WAN, ya que es una red de redes, siempre sea Internet, la red de redes, que conecta millones de redes de diferentes tamaños en todo el mundo. Es una área muy extensa. Sin embargo, hay otras WAN que están fuera de Internet. Por ejemplo, un banco podría operar una WAN nacional de cajeros automáticos. Claro, una gran red donde un banco coloque distintos cajeros utilizando distintas líneas a nivel nacional también sería una WAN. Bueno, después viene un concepto muy interesante que lo vamos a pasar también brevemente, simple, para no complicar, que es el concepto de protocolos de red. Para que todos estos dispositivos se puedan conectar entre sí, tienen que poder comunicarse, tener las mismas reglas o el mismo tipo de lenguaje. Para ello existen distintos tipos de protocolos. Seguramente ustedes han escuchado el protocolo TCP/IP, que es el más conocido, que está formado por distintas capas. Y este protocolo es utilizado a través de Internet. Sin embargo, también hay bastantes redes que no están conectadas a Internet. Por ejemplo, puede ser una red interna llamada una extranet, que también utilizan estos tipos de protocolos porque se puede trabajar muy bien sobre ellos. También, como comentamos anteriormente, la red esta que estaba por acá, la DSN, la red de centro de datos, que es una red más dedicada, también puede utilizar este tipo de protocolos para poder montarse en este tipo de arquitectura, ¿sí? que es una arquitectura compleja. Y lo que hace es para tener mayor velocidad y no tener tanto retraso, ejecutar distintos algoritmos que se generan de manera eficiente. Entonces, de una manera de entrenar una red de aprendizaje profundo, hoy llamado Machine Learning. Bueno, vamos a seguir avanzando un poquito más y vamos a ver ahora también en este apartado cómo físicamente se conectan las redes. Entonces, Internet dijimos que la red de computadoras, pero ¿cómo puede ser la conexión física para que esto pueda mandarse y enviar paquetes? Entonces todo depende del tipo de conexión y el tipo de red. Uno de los primeros formas de conectarse fue el cable de cobre, y acá donde yo les veíamos un poquito lo de Ethernet hace un ratito, y primeramente se utilizaba este tipo de cable en el sistema de la telefonía. Originalmente se utilizó, pero después las primeras conexiones a Internet empezaron a utilizar esta y muchas actualmente también lo usan. Entonces, para poder trabajar con este tipo, por ejemplo, en un gabinete de computadora o en un laboratorio o en un módem, probablemente vamos a encontrar este cable que es parecido a la imagen que tenemos acá, que es un cable categoría 5, donde tiene una ficha. Esta ficha es la que va enganchada atrás, en la parte de la computadora, donde está la CPU, generalmente en la parte de atrás, y si no me equivoco la ficha RJ45. Entonces y acá está justamente el cable categoría 5, tiene cable de pares enroscados, que son los que permiten transmitir la información. Acá, si abriéramos ese tipo de cable, en el interior se encuentran estos pares, y a través de estos pares viajan los datos. ¿Cómo se comunica? Bueno, estos pares envían datos a través de una red y van transmitiendo, en este caso, cómo es la transmisión a través de pulsos de electricidad.
que están representados en nuestros famosos números binarios, que son los que vimos en la clase anterior. Entonces, a través de este dispositivo, conectado a través de este cable con este otro, puedo transmitir un conjunto de pulsos eléctricos que se han representado como ceros y unos. En el caso de uno es envío de datos, en el caso de cero ausencia. Bueno, para poder trabajar con este tipo de cables es importante tener en cuenta estos estándares Ethernet, que es lo que hemos estado viendo hace un ratito. Por eso que estos cables se conocen como cables Ethernet. Y si se usan en redes pequeñas de oficina, como en las empresas, también pueden utilizarse en grandes redes, como es un país completo, como el caso de recién que vimos una UAP. El otro medio físico de conexión es el cable de fibra óptica. Acá hermosa la foto donde muestra un cable de fibra óptica que, a diferencia de enviar pulso eléctrico, transporta luz. O sea, es la diferencia con el anterior. Esta fibra óptica es algo muy delicado y para que no se vaya a romper está recubierta por varias capas de plástico. Y adentro tiene un tubo protector para protegerlo del medio ambiente. Acá, fíjense, ya la forma de comunicación, si bien tenemos un dispositivo de otro, la conectividad fibra óptica, los ceros y unos viajan igual, pero es a través de los pulsos de luz. Y así se representan nuestros famosos datos binarios. También este tipo de, digamos, de conexión de fibra óptica siguen los estándares de Ethernet para que puedan permitir que se puedan enviar datos y puedan ser entendidos por cualquier dispositivo de la red. Generalmente estos cables de fibra óptica pueden transmitir mucho más datos que el cable anterior, o sea que su predecesor de cobre. Y generalmente se utiliza en lugares muy delicados, como por ejemplo acá, fíjense, se utilizan para cruzar los mares, para que los datos puedan viajar rápidamente alrededor del mundo. Acá hay un cable, está por el mar, o sea que la tecnología lo permite. Un cable de fibra óptica colocado en el fondo del mar. Bueno, a medida que pasa el tiempo, el cable de fibra óptica era sumamente costoso, no cualquiera puede acceder a él y actualmente se está volviendo mucho más accesible, con lo cual se pueden ver más a menudo su uso. No sé si les ha pasado, pero por ejemplo Telefónica ha empezado, bueno, yo vivo en Capital, a cambiar el sistema que teníamos anterior por cable de fibra óptica. Te cambian el aparatito donde se enchufa el tipo modem con este tipo de cable. Acá, bueno, vemos las personas cómo están transportando este tipo de cable de fibra óptica. Y por último, nos está faltando ver que existen otros tipos de comunicación, que son las inalámbricas, o el Wi-Fi que decimos, donde acá al principio es diferente. Estas conexiones ya no requieren este cableado y este problema, pero bueno, generan otro tipo. Y requieren una tarjeta, un componente que permita transmitir a través de la radiofrecuencia. Entonces, dentro de la computadora se convierten los datos binarios en ondas de radio y así te transmiten a través del aire. Es decir, que acá ya no hay un dispositivo físico de conexión, pero sí necesito convertir los 0 1 y transportarlos a través del medio del aire. Estas ondas de radio tienen una cierta, digamos, limitación, o sea, no pueden ir a grandes distancias. Y acá, como esto es una traducción y está dado, por lo que veo, por una australiana, porque habla mucho de Australia, acá hace digamos, la limitante de que estas ondas de radio no pueden viajar más de 75 a 100 p, con lo cual yo fui y busqué la conversión a los metros. Ya ahora lo muestro en otra pantalla. Entonces dice, no puede muy lejos, en un sitio como un edificio de una oficina, o sea que tiene cortas distancias. Y tiene una desventaja que si hay obstáculos se complica. O en un lugar donde es más amplio, o un lugar abierto, hasta 1000 pies. Esa sería la cobertura que tiene. Ahí les muestro la conversión a metros. Fíjense que un pie representa la conversión a 0.3048. Y entonces yo me fui fiel a mi amado Excel y me fui a convertir un pie, bueno, como está la conversión acá, y lo que equivaldría a 100 pies, o sea, 30,48 metros.
y en el caso de oficina, o sea que es una corta distancia para que se puedan transmitir bien los datos, claro, ¿no? Y en el caso de los 1000 pies, en lugares más amplios, hasta 304 metros, o sea que tiene esa desventaja. Bueno, entonces la conexión física de estos se consiste, dijimos, en enviar estas ondas, pero estas ondas deben ser recepcionadas por algún dispositivo físico, que es el punto de acceso inalámbrico. Y lo que hace es convertir estas ondas en los famosos datos binarios en ceros y unos. Por supuesto que dentro de este acceso inalámbrico está conectado a la red a través de un cable físico, que a su vez puede ser el cable de categoría 5 o cable de cobre o la fibra óptica. Acá una imagen de un dispositivo que recibe, fíjense que este es el cable físico y bueno, acá está la antena para captar y convertir esos ceros y unos tanto de recepción como de envío. Cuando yo recibo es de entrada y cuando yo envío es de salida. Acá está, enrutador inalámbrico con cables de pares enroscados. Bueno, ya dijimos que están limitadas por la zona a cubrir, pero se utiliza muchísimo debido a que necesitamos mucho la portabilidad de los dispositivos, los celulares, las tablets, las notebooks, etc. Bueno, haciendo como un pequeño resumen, ahora vemos la comparación entre uno y otro. Entonces nosotros generalmente en nuestra casa, bueno, al menos yo lo que hago es, si tengo mi celular, no gasto mis datos, los guardo, y lo que hago es me conecto a la red Wi-Fi que tengo en casa, pero a su vez la red Wi-Fi tiene ese acceso a ese enrutador que está de alguna manera conectado a cables de categoría 5 de cobre. ¿Por qué? Porque también esa conexión se conecta, esa es la física, ¿no? O a través de la fibra óptica, si tuviera. Y a su vez uno se tiene que conectar a una red metropolitana que puede estar muy lejos, en el extranjero, por ejemplo los servidores que utilizamos. Entonces, cada una de estas tecnologías que hemos visto, los tres tipos de medios físicos de conectividad, tienen ventajas y desventajas. Acá hay un pequeño, digamos, resumen que muestra en lo que es la parte inalámbrica, los cables de pared trenzado y los cables de fibra óptica. Entonces nos resumen un poco lo que hemos visto. En la parte inalámbrica, la radio y la distancia transformados en pies, y el ancho de banda, que es lo que vamos a ver después, que es la cantidad o la tasa, digamos, que podemos mandar de bits por segundo. Acá son 1.3 gigabits por segundo. Por eso que era importante en las fichas anteriores de transformación de bit, byte, colocar que la B minúscula representaba bits y no byte. Y bueno, esta es la más lenta, la inalámbrica. El cable de par trenzado mandaba la información a los bits a través de pulsos eléctricos. Acá está la cantidad de pies y la forma, el ancho de banda, la tasa, que es menor, fíjense, pero es sensible a la interferencia. El de fibra óptica, ya los pulsos que me mandaba ceros y unos era a través de la luz, y esto involucra las 50 millas. Ahí les muestro cuál es digamos, la conversión de las millas. Bueno, estamos acostumbrados a trabajar en millas y pies, y el ancho de banda, que son 26 terabits por segundo, y el mayor problema que es costoso. Ahí les muestro la conversión de millas para que vean la distancia y el beneficio, o el costo-beneficio que tiene de implementar. Acá la conversión indica que una milla está representada por 1609.34 metros, lo cual es bastante importante. Viendo acá, bueno, miren el alcance que tiene. Por eso que el ancho de banda es formidable. Y actualmente, por ejemplo, en casa teníamos con la telefónica hace ya más o menos un año y medio antes de la pandemia, más o menos. Vinieron por casa y nos pusieron fibra óptica. Y bueno, increíble cómo mejoró lo que es la descarga o de las películas o de algún video. Mejoró muchísimo. Bueno, esta información que está en esta tabla es una información muy actualizada del comienzo del 2020, y permanentemente los ingenieros están mejorando, tratando de mejorar las formas de conexión desde la red. ¿Para qué? Bueno, para aumentar ese ancho de banda. Cada vez queremos más y más descargar más rápido, conectar más rápido, que no se nos cuelgue, sobre todo hoy en día cuando tenemos
las charlas y trabajamos con las videoconferencias. Bueno, hasta acá hemos visto entonces el concepto de red de computadoras, en qué consiste, los distintos tipos de computadoras, de redes que hemos tipificado como LAN, la WAN, la red de datos dedicada, y acá les voy a pasar también no solamente el enlace a este material de lectura para que ustedes puedan hacer una revisión, contestar la ficha de trabajo, sino también este otro material que está acá. Fíjense que esta página está muy linda, donde me da la tipificación de otro tipo de redes que no trata este documento. Entonces acá conoce los distintos tipos de redes más importantes y nos muestra, tenemos algunas de las que ya he nombrado, como la LAN, la WAN, y otras, la MAN, la metropolitana, la GAN y la BPMN, que es muy utilizada, y la PAN, ¿sí? Entonces acá en este índice va explicando cada una de ellas, algunas más profundas, con algunos dibujos que nos ayudan muchísimo a poder representar y poder comprender este tipo de conceptos, ¿sí? Yo les voy a pasar ahora estos enlaces para que ustedes tengan este material de lectura. Y una vez que ustedes puedan hacer una lectura a conciencia, que no les va a llevar más de 20 minutos la lectura, poder hacer una autoevaluación. Acá hay uno, por ejemplo, donde como hicimos la modalidad de los bit byte, donde se les presentan situaciones problemáticas, ustedes van a tener que responder. Por ejemplo, ¿cuál de estas situaciones describe la creación de una red de computadoras? Voy a leer cada una de ellas y una vez que elija alguna de ellas voy a comprobar y me voy a autoevaluar. Entonces, fíjense, lean bien, porque solamente una es la respuesta correcta. Entonces, ¿será esta o la otra? Bueno, eso es lo que ustedes tienen que analizar, ¿sí? Bueno, ya voy a mañana subir la siguiente parte 2, donde vamos a ver un poquito de la tasa de bit, la latencia, y ahí vamos a armar la ficha de trabajo, pero les adelanto básicamente que la práctica va a tratarse de algunas situaciones donde, por ejemplo, se le va a hacer preguntas, cuál de estas situaciones es que una red de computadora, y se va a escoger una de ellas. Acá otra situación problemática, también lo mismo. Acá también, bueno, las preguntitas, voy adelantando, los dispositivos, lean bien la primera material de lectura para después hacer a conciencia este tipo de preguntas, que es la que les voy a subir, y va a ser la ficha de trabajo de la semana, ¿sí? Bueno, con la parte 1 de la clase de redes más la parte 2 de mañana, vamos a trabajar en clase resolviendo algunas dudas el día miércoles 15 de septiembre, y vamos a tomar como clase de consulta para revisar los conceptos que no han quedado claros en la clase presencial. Y bueno, ahí termina nuestra parte 1 de la red de computadoras.